McLaren siempre ha sido uno de los grandes en Fórmula 1 que durante décadas ha conquistado tanto títulos de pilotos como de constructores, contando en sus filas con algunos de los hombres más ilustres de la categoría. Pero aún con este pedigrí, cuando dio inicio el 2000, se enfrentaron a una larga sequía que finalmente pudieron romper en la temporada 2024, pero no sin suspenso, ya que el cabalino acechaba con el cuchillo entre los dientes. Es por ello que hoy vamos a revisar las sequías más largas de equipos históricos de Fórmula 1 y cómo ellos retornaron a su trono. Luego de auspiciar autos desde la década del 90, Red Bull adquirió Jaguar luego de fracasar estrepitosamente con un alto presupuesto. 2005 fue su debut y poco a poco fueron ascendiendo, teniendo su primera chance real de un título en 2009 cuando un joven Sebastian Vettel junto a Mark Webber intentaron cazar a Brown GP sin éxito. Pero cuando Brown se transformó en Mercedes en 2010, Red Bull se anotó un dramático doblete de títulos superando a McLaren en constructores. A eso le siguieron títulos consecutivos tanto en pilotos como en constructores hasta la temporada 2013, ya que en la era híbrida, en 2014, Mercedes no le dio chance a nadie. El toro energizado siguió dando pelea y sus pilotos subían regularmente al podio, pero su primera chance real de título llegó en 2021. En esta temporada Max Verstappen y Lewis Hamilton se dieron con todo, llegando igualados en puntos a la última ronda en Abu Dhabi. Verstappen se llevaría su primera corona de forma dramática y bastante polémica, pero en constructores se quedaron cortos, en parte por el doble retiro de Checo en las últimas dos rondas, donde Bottas además aseguró los puntos necesarios para darle a los alemanes el trofeo de constructores por 24 puntos de diferencia. Pero las flechas plateadas no pudieron desafiar a los energizados, que en 2022 aplastaron a la competencia con Max llevándose casi todos los triunfos. En total, 759 puntos en constructores, que terminaron con una larguísima sequía de 9 años, título que repitieron en 2023 con la friolera de 860 unidades. La primera amenaza por el título real de McLaren llegó en sus primeros años, cuando contaban con su fundador como piloto. El bueno de Bruce aportó con una victoria en Bélgica en 1968, logrando además un par de segundas posiciones, que junto a un par de victorias de Dennis Hulme, los dejó segundos en constructores, solo por debajo del gran dominador de la temporada, Lotus. En la década del 70 McLaren se solidificó logrando podios y victorias hasta que en 1974 el trío de Emerson Fittipaldi, Danny Hulme y Mike Hailwood aseguraron la primera corona en constructores para los británicos, con Fittipaldi levantando el título como mejor piloto del mundo. Pero a pesar del título de constructores, fueron pasando los años y aunque se mantenían en competencia, a fin de la década entraron en una era oscura como 1978. Donde terminaron octavos en constructores, o 1979 donde Patrick también no pudo clasificarse a los grandes premios de Bélgica y Mónaco. En 1980, a pesar de contar con Alain Prost, tuvieron una de sus peores temporadas terminando novenos en constructores. Pero en 1981 comenzaron a retomar el rumbo con la revolución del MP4, un cambio necesario luego de ir modificando durante varias temporadas el M29. Su primer acercamiento al título llegaría en 1982, donde Ferrari, pese a sus desgracias y de ausentarse de varias carreras, se quedó con la corona, dejando a McLaren otra vez como subcampeón. Pero a final de 1983 sus experimentos junto a Porsche dieron resultados y el dúo de Niki Lauda y Alain Prost le devolvieron la gloria a los británicos, destrozando a la competencia, ya que cuando no ganaba Niki Lauda, lo hacía Prost y viceversa. Por lo tanto, no es raro que sacaran casi el máximo de puntos en prácticamente todos los circuitos. De este modo se inició una racha de éxitos que perduró hasta la década del 90, y en total tuvieron que esperar 10 largos años para volver a festejar como el mejor equipo del mundo. Si bien el cabalino se encuentra desde 1950, el Mundial de Constructores arrancó recién en 1958, donde el caballo loco sucumbió ante el equipo británico Vanwall. En 1959 y 60 cayeron consecutivamente ante Cooper, pero en 1961, pese a las tragedias y desgracias, lograron asegurar su primer título de constructores en Monza, superando a Lotus con aún una carrera restante. Ferrari, eso sí, perdió el ritmo la temporada 62 y 63, volviendo a la élite en el impactante final de 1964, donde de forma dramática vencieron a BRM por solo 3 puntos. Aunque paréntesis, BRM realmente hizo más puntos, pero por la regla de mejores resultados fue Ferrari quien se quedó con la corona. Pero sí, como llegó el éxito, también llegó la inestabilidad. Un año Ferrari podía darte lucha y
quedar como subcampeón y al otro se esforzaba por rascar algún punto ni siquiera pudiendo subir un podio. Algo que finalmente cambió con la llegada de Niki Lauda en 1974, que si bien no pudo pelear por el título, se quedaría con el récord de poles en la temporada 74, aunque quedaron segundos en constructores, pero en 1975 el austriaco se quedó con 5 triunfos, dejando el título de constructores en manos del cabalino luego de 11 largos años. Así fue como arrancó su primera edad dorada junto a Niki Lauda, que los dejó con 4 trofeos de constructores hasta el fin de la década, pero nuevamente todo lo que sube tiene que bajar. Luego de casi 4 títulos de constructores al hilo, Ferrari vivió una auténtica pesadilla en la temporada 1980. Scheckter y Villeneuve solo rescataron 8 puntos, con el vigente campeón mundial fallando la clasificación de Canadá, algo impensado para un equipo que meses atrás había levantado los 2 máximos trofeos de la categoría y ahora tenían que conformarse con la 10ª posición en constructores. En 1981 lograron repuntar y pese a un sinfín de retiros, gracias a la garra de Villeneuve, este lo regresó a los podios ganando los grandes premios de Mónaco y España, ascendiendo hasta la P5 en constructores. Y a pesar de las tragedias del 82 de Villeneuve y Pironi lograron imponerse en un año de locos, encadenando otro título más con la versión C4 de la eterna 126 Turbo gracias a los triunfos de Arnoux y Tambay. Pero luego volvió la era de la inestabilidad, lo que junto con el ascenso de McLaren y Williams los dejó bastante relegados, siendo superados incluso por Lotus en 1987. Y aunque retomaron un poco la senda en 1988, se encontraron con un monstruo de nombre McLaren MP44, monoplaza que se llevó todos los triunfos de la temporada, con la excepción de Monza, donde el milagro divino del Commendatore, que ya estaba en los cielos, los dejó como el único equipo que pudo vencer a McLaren. En la década de 1990, Prost y Mansell quedaron con la misión de conquistar ambos títulos, pero no fueron capaces, con Prost saliendo por la puerta de atrás luego de varias polémicas, y siendo uno de los últimos pilotos que casi consiga el título antes de que Senna lo sacara del camino en Japón 90. La misión luego recayó en las manos de Alesi y Capelli, que hicieron lo que pudieron con el auto que tenían, e incluso Gerhard Berger llegó para ayudarles junto con Nicola Larini, pero no había caso. En 1996 tiraron la casa por la ventana fichando al vigente bicampeón mundial Michael Schumacher junto a todo su equipo técnico, que llegó al equipo junto con Eddie Irvine. Se quedarían eso sí con las ganas en la temporada 96, 97 y 98. Finalmente, luego de muchísima lucha e incluso de haber perdido al Kaiser durante gran parte de la temporada por culpa de su seria lesión en Silverstone, además del aporte de Mika Salo, lograron vencer a McLaren para acabar así con una larga sequía de 16 años sin conquistar el título de mejor constructor, rozando eso sí la corona de pilotos, ya que Häkkinen venció con lo justo a Irvine. Y desde aquí arrancaría su segunda edad de oro, encadenando títulos de pilotos y constructores desde el 2000 hasta 2004 con el carismático dúo de Michael Schumacher y Rubens Barrichello, los que se dejaron el alma en la pista para transformar al cabalino en uno de los equipos más exitosos de la historia de Fórmula 1. Pero mientras Ferrari tenía que aguantarse la gana de levantar el trofeo, McLaren festejaba en 1998 y más vale que lo celebraran con todo, porque así arrancaría la sequía más larga en su grandísima historia. Mika Häkkinen y DC lograrían asegurar la corona del 98 con 156 puntos, pero luego vino la época de los subcampeonatos. Cayeron ante Ferrari el 2000 y 2001. En 2002, Kimi llegaría para suplir a Mika Häkkinen en su eterno año sabático, destacándose de inmediato por su gran ritmo. Pero lamentablemente su auto, así como era rápido, también era frágil, y por ello cayeron ante Williams y Ferrari en las temporadas 2002 y 2003. En 2004 tuvieron una durísima temporada que solo el genio de Kimi Räikkönen evitó el desastre de haber terminado sin podios o alguna victoria, ya que triunfó en el Gran Premio de Bélgica. Pero cuando Ferrari se cayó, surgió Renault, que conquistó las coronas de 2005 y 2006 con Fernando Alonso en cabeza. Y cuando finalmente cayó Renault y tenían el mejor auto junto a los 2 mejores pilotos del mundo, terminaron metidos en el escándalo del Spygate, siendo excluidos del Mundial de Constructores, aunque si hacemos las sumas lo hubiesen perdido por un punto de todos modos. Tal como pasó en pilotos, donde Kimi Räikkönen se impuso ante Fernando Alonso, pero sobre todo ante un Hamilton que tuvo el título de pilotos en sus manos, pero la fortuna no le acompañó ni en China ni en Brasil. Pero para no alargarnos tantos, en 2008 cayeron otra vez ante Ferrari, en 2010 y 2011 cayeron ante Red Bull. En 2012 se quedaron bastante cerca de Ferrari y de Red Bull, y en 2014 arrancaron la era híbrida con una unidad de potencia Mercedes. Pero luego llegaría la bala negra, que destacaba por su gran velocidad, pero para romperse. Button y Alonso tuvieron que sufrir con este auto y Magnussen ni siquiera pudo suplir al nano en Australia porque el auto no aguantó ni siquiera la vuelta de formación.
Temporadas complejas que llegaron a finalizar 2 veces en la 9ª posición en constructores cuando habían solo 10 equipos, y todo porque Sauber era básicamente un triciclo con motor. Pero los papayas no se rindieron y fueron aplicando cambios en toda la estructura del equipo. Además, cambiaron su unidad de potencia a la de Renault. Lando Norris y Carlos Sainz tomarían los asientos de Alonso y Van Dorn en 2019, con el español logrando un inesperado podio en Brasil, todo gracias a una sanción que sufrió Hamilton, festejando así un podio que el equipo necesitaba bastante para revitalizarse. En 2020 cerrarían una temporada redonda donde regresaron al top 3. Y en 2021 Ricciardo y Norris se anotaron un 1-2 que llevaba muchísimo tiempo sin festejar. Pero cuando Mercedes cayó, inició la época de dominación de Red Bull, la cual duró hasta 2024, ya que a pesar de tener el mejor auto a inicio de año se fueron desinflando y McLaren supo aprovechar este vacío de poder para imponerse cuando Lando Norris finalmente se sacó toda la mofa acumulada y logró ganar su primera carrera en el Gran Premio de Miami. A eso le siguieron buenas actuaciones en las sprint, aparte de victorias en los grandes premios de Hungría, Países Bajos, Azerbaiyán, Singapur y la más importante de todas, Abu Dhabi, ya que el título de constructores dependía 100% de Lando Norris, ya que Piastri había quedado fuera de los puntos por un toque con Max Verstappen en la largada, además de sufrir una sanción por chocar a Colapinto. Norris cumpliría con su misión y Zak Brown nos dejaría claro cómo logró imponerse luego de 26 larguísimos años en una de las sequías más largas de Fórmula 1, sumando en total 6 en puntos. Como siempre, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo puedes hacerlo suscribiéndote para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, además de dejar tu like. Como siempre, espero que disfrutaras de este contenido y ya sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.